Tema 5. La confesión con un sacerdote. ¿Dónde lo dice la Biblia? Parte 1. Bienvenidos nuevamente a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. En este espacio buscamos profundizar en la fe cristiana desde la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia y el testimonio de los primeros discípulos de Cristo. Nuestro objetivo no es repetir ideas heredadas sin reflexión, sino comprender por qué creemos lo que creemos y cómo esas creencias están arraigadas en la revelación de Dios. Hoy abordamos un tema especialmente sensible y muy cuestionado dentro del cristianismo actual. Un tema que suele generar resistencia inmediata, incluso entre cristianos sinceros que aman la Biblia y desean seguir a Cristo con fidelidad. El tema 5 plantea una pregunta directa y provocadora. ¿Por qué los católicos nos confesamos con un sacerdote? ¿Dónde aparece esta práctica en la Biblia? No basta con confesarse directamente con Dios. ¿No es la confesión sacerdotal una invención tardía de la Iglesia? Estas preguntas no son nuevas. Desde los primeros siglos, los cristianos reflexionaron sobre el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y el papel de la Iglesia en ese proceso. Hoy, sin embargo, muchos rechazan la confesión sacramental sin haber estudiado realmente sus fundamentos bíblicos y teológicos. En este tema no vamos a apelar a costumbres ni a tradiciones sin fundamento. Vamos a ir directamente a la Escritura, a la enseñanza de Cristo, al testimonio de los apóstoles y a la práctica de la Iglesia primitiva. Desarrollo bíblico. El poder de perdonar los pecados en el ministerio de Jesús. Comencemos por una verdad central del Evangelio. Solo Dios puede perdonar los pecados. Esta afirmación es compartida por judíos y cristianos, y aparece claramente en los Evangelios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 7. Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, los escribas reaccionan diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús no niega esa afirmación. Al contrario, la confirma mostrando que Él tiene autoridad divina para perdonar. Este punto es clave. El perdón de los pecados pertenece al ámbito de Dios. Pero ahora viene la pregunta decisiva. ¿Quiso Cristo compartir ese poder con sus apóstoles? Cristo confiere su autoridad a los apóstoles. Después de su resurrección, Jesús realiza un gesto extraordinario que suele pasarse por alto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, Jesús se aparece a los apóstoles y les dice, «Como el Padre me envió, así también los envío yo». Luego sopla sobre ellos y añade, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Este pasaje es fundamental. Jesús no solo anuncia el perdón, otorga una autoridad concreta, perdonar o retener pecados. Esta autoridad no es simbólica, requiere un acto humano real, discernimiento, conocimiento del pecado y una declaración efectiva de absolución o retención. Aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo podrían los apóstoles perdonar o retener pecados si los pecados no fueran manifestados? La confesión no es una invención posterior, es una consecuencia lógica y necesaria de este mandato de Cristo. El ministerio de la reconciliación según San Pablo. San Pablo confirma esta enseñanza en sus cartas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, Pablo afirma que Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación.
Luego añade que ellos actúan como embajadores de Cristo y que es Dios mismo quien exhorta por medio de ellos. Este texto es decisivo. Pablo no presenta la reconciliación como un acto meramente privado entre el individuo y Dios. Habla de un ministerio confiado, de una misión concreta dentro de la iglesia. Si el perdón fuera exclusivamente interior e invisible, no tendría sentido hablar de un ministerio confiado a personas concretas. La confesión de los pecados en la comunidad cristiana. Otro texto importante se encuentra en la Carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Allí se exhorta a los enfermos a llamar a los presbíteros de la iglesia para que oren por ellos. Luego se afirma: confiesen pues sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Este pasaje muestra que la confesión de los pecados tenía un carácter comunitario y ministerial, no puramente individualista. La reconciliación estaba vinculada a la oración de los ministros y a la vida de la iglesia. Jesús y la autoridad para atar y desatar. Finalmente, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 al 19, y luego en el capítulo 18, versículo 18, donde habla del poder de atar y desatar. En el contexto judío, estas expresiones se referían a la autoridad para tomar decisiones vinculantes en materia espiritual y moral. Jesús confiere esta autoridad a Pedro y al colegio apostólico. El perdón de los pecados está incluido en esta autoridad espiritual. No se trata de sustituir a Dios, sino de hacer visible y eficaz su perdón en la iglesia. Testimonio de los padres de la iglesia. La práctica de la confesión no surge siglos después, sino que está presente desde los primeros tiempos. San Clemente de Roma. En su carta a los Corintios, Clemente exhorta a los cristianos a reconocer sus faltas y someterse a la corrección de los presbíteros, mostrando que la reconciliación tenía una dimensión eclesial y visible. San Ignacio de Antioquía. En sus cartas, especialmente la carta a los esmirniotas, Ignacio subraya la importancia de la comunión con el obispo y los presbíteros, y de no actuar al margen de la autoridad de la Iglesia en asuntos espirituales. Orígenes. En su obra Homilías sobre el Levítico, Orígenes explica que el perdón de los pecados se realiza a través del ministerio confiado por Cristo a la Iglesia, y que la confesión es un acto de humildad y sanación espiritual. Estos testimonios muestran que la confesión sacramental no es una innovación medieval, sino una práctica profundamente arraigada en la vida cristiana primitiva. Eruditos protestantes que reconocen el fundamento bíblico. Incluso estudiosos protestantes reconocen que la confesión auricular tiene raíces antiguas. J. N. D. Kelly. En su obra Early Christian Doctrines, Kelly afirma que la Iglesia primitiva entendió el perdón de los pecados como un acto mediado por la autoridad eclesial, especialmente en casos graves. Oscar Cullmann. Cullmann, en Early Christian Worship, reconoce que la reconciliación y la disciplina penitencial formaban parte de la estructura sacramental temprana del cristianismo. Estos autores no defienden la práctica católica actual, pero admiten que el modelo puramente privado del perdón no refleja la práctica original de la Iglesia. Explicación teológica central. Ahora que hemos recorrido la Sagrada Escritura y el testimonio de la Iglesia primitiva, es necesario formular con claridad la enseñanza central. La confesión sacramental no reemplaza a Dios, ni compite con su misericordia. Al contrario, la confesión es el modo ordinario que Cristo quiso para que su perdón llegue de forma visible, concreta y eficaz al creyente dentro de la Iglesia. Dios siempre ha querido actuar a través de mediaciones visibles. Así como utiliza palabras humanas
para comunicar su palabra, así como utiliza el agua en el bautismo y el pan y el vino en la Eucaristía, también utiliza ministros humanos para comunicar su perdón. El pecado no es solo una falta privada. Todo pecado hiere la comunión con Dios y con la Iglesia. Por eso, la reconciliación también tiene una dimensión eclesial. El sacerdote no actúa en nombre propio, actúa en persona de Cristo y en nombre de la Iglesia. Cuando un cristiano se confiesa, no está contándole sus pecados a un hombre. Está presentándolos ante Cristo, que actúa por medio del ministerio que Él mismo instituyó. Además, la confesión no es solo un acto jurídico, es un acto profundamente terapéutico y espiritual. El ser humano necesita nombrar el pecado, reconocerlo con humildad, recibir una palabra de perdón y comenzar un camino de sanación. La absolución sacramental no es una simple declaración simbólica. Es una acción eficaz de la gracia de Dios que restaura la comunión rota por el pecado. Objeciones extensas y refutación dialogada. Objeción 1. Yo me confieso directamente con Dios. No necesito un sacerdote. Es cierto que todo cristiano puede y debe pedir perdón a Dios directamente. La Iglesia nunca ha negado esto. Sin embargo, la pregunta no es si Dios puede perdonar directamente, sino si Cristo quiso establecer un medio concreto para ese perdón dentro de la Iglesia. Como vimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, Jesús confiere a los apóstoles una autoridad real para perdonar o retener pecados. Si el perdón fuera únicamente interior y privado, este mandato carecería de sentido. Además, en la Biblia, el perdón nunca aparece desligado de la comunidad. En el Antiguo Testamento, la reconciliación con Dios implicaba mediaciones visibles. En el Nuevo Testamento, Cristo no elimina esa dimensión, sino que la perfecciona. Confesarse directamente con Dios no contradice la confesión sacramental, pero rechazar el medio que Cristo instituyó sí contradice su voluntad. Objeción 2. Ningún hombre puede perdonar pecados. Esta objeción es similar a la que los escribas plantearon contra Jesús. Ellos tenían razón en un punto. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero se equivocaron al no reconocer que Jesús actuaba con autoridad divina. El sacerdote no perdona por poder propio, perdona en nombre de Cristo. La absolución no es una acción humana independiente, sino una acción de Cristo a través de su ministro. Negar que Dios pueda actuar a través de ministros humanos implicaría negar también el bautismo, la predicación y toda forma de mediación sacramental. Objeción 3. La confesión es una invención medieval. La historia demuestra lo contrario. Como vimos, desde los primeros siglos existía una práctica penitencial vinculada a la autoridad de la Iglesia. Es cierto que la forma de la confesión fue desarrollándose con el tiempo, pero su núcleo esencial, la confesión de los pecados y la absolución por parte de los ministros, está presente desde el inicio. San Orígenes, San Cipriano y San Agustín dan testimonio claro de esta práctica mucho antes de la Edad Media. La Iglesia no inventó la confesión. La organizó pastoralmente a lo largo de los siglos para hacerla más accesible y frecuente. Objeción 4. Confesarse genera dependencia psicológica. Mal entendida, cualquier práctica espiritual puede degenerar, pero correctamente vivida, la confesión libera, no esclaviza. La confesión no crea dependencia del sacerdote, sino dependencia de la gracia. El sacerdote no retiene al penitente, lo envía de nuevo a la vida cristiana renovado. La verdadera dependencia dañina no nace del sacramento, sino del pecado no sanado y del aislamiento espiritual. Aplicación pastoral.
La confesión es uno de los mayores dones que Cristo dejó a su iglesia. En un mundo que relativiza el pecado o lo justifica, la confesión nos devuelve la verdad sobre nosotros mismos y al mismo tiempo nos ofrece la misericordia de Dios. Confesarse no es humillarse ante un hombre, sino humillarse ante Dios con la certeza de que Él no rechaza al corazón arrepentido. Muchos cristianos que rechazan la confesión nunca han experimentado la paz profunda que brota de escuchar las palabras: tus pecados quedan perdonados. La confesión no es un castigo, es un encuentro con la misericordia. Si deseas recibir el diploma oficial del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio, debes aprobar el cuestionario correspondiente a este tema con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario se encuentra en el comentario fijado de este video. Oración final. Señor Jesucristo, tú que conoces la fragilidad del corazón humano, danos la humildad para reconocer nuestras faltas y la confianza para acercarnos a tu misericordia. Haznos comprender que el perdón no nos humilla, sino que nos levanta. Que la confesión sea para nosotros un encuentro verdadero contigo y una fuente de renovación espiritual. Amén. Gracias por acompañarnos en este tema 5 del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. En el próximo encuentro profundizaremos en uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Tema 6. ¿Por qué creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Que Dios te bendiga. Nos vemos en el tema 6 del nivel 1.